Hola, un saludo para todos. A continuación voy a hablarles un poco de lo que son la programación de las operaciones. Todo esto aplicado al negocio de la Major League Baseball. La programación de las operaciones es una parte de la gerencia de operaciones en la que se asignan las capacidades o los recursos disponibles de la organización o una empresa, que estos recursos, por ejemplo, suelen ser plantas, propiedades, equipos, mano de obra, terrenos o espacios físicos que son destinadas para realizar ciertas actividades o tareas en un momento determinado. Bueno, una vez comprendidos estos conceptos, ahora vamos a aplicarlos al negocio del deporte o eventos deportivos. En este caso vamos a analizar lo que es la béisbol de las grandes ligas o la Major League Baseball. La Major League Baseball, o también conocida en español como el béisbol de las grandes ligas, es una organización deportiva privada conformada por las ligas mayores, ligas menores de béisbol profesional que se juegan en los Estados Unidos y en Canadá. El béisbol de las grandes ligas está constituido por 30 equipos que juegan entre sí en dos ligas, la Liga Nacional y la Liga Americana, cada una con 15 equipos. A su vez, en cada liga consta de tres divisiones agrupadas por ubicación geográfica y nombradas como División Este, División Central y División Oeste. También dentro del béisbol de las grandes ligas están las ligas menores, que están conformadas por 256 equipos afiliados a los equipos de la Major League Baseball. Se estima que la organización del béisbol de las grandes ligas trabajan cerca de 9.000 empleados. Para el 2019 tenía contratado 631 jugadores nacionales y 251 jugadores importados, teniendo alrededor de 28 jugadores por equipo. El béisbol de las grandes ligas es un negocio que mueve mucho dinero, en donde hay muchos participantes involucrados e interesados como lo son los medios de comunicación o cadenas televisivas, los equipos, los sindicatos de los jugadores, reporteros, patrocinantes, anunciantes, fanáticos, etcétera, que hacen vida en los estadios de béisbol cuando se realizan los juegos. Según la revista Forbes, para el año 2019, el béisbol de las grandes ligas reportó unos ingresos netos de 10.700 millones de dólares. La programación de los calendarios de juegos debe contemplar, en resumidas cuentas, para los 30 equipos, cuáles pares de equipos van a jugar, en dónde y cuándo. Es decir, qué equipos jugarán, en qué ciudad, en qué estadio, qué día y a qué hora. El realizar la programación del calendario de juegos de los equipos es esencial para el buen desenvolvimiento de las operaciones, satisfaciendo los intereses de los involucrados y generando ingresos para la organización. Además, es vital para la optimización de la disponibilidad de los recursos físicos como los estadios, planificación de recursos financieros, capital humano, que hacen vida en los juegos como los empleados, sindicatos de jugadores, manager, coaches, umpire y finalmente los fanáticos. Como se dijo anteriormente, la temporada de béisbol de las grandes ligas se lleva a cabo desde el mes de abril hasta el mes de septiembre de cada año y se tienen que programar 162 juegos por equipo a disputarse aproximadamente en 180 días. Para programar estos calendarios de juego se deben tomar en cuenta consideraciones y restricciones propias impuestas por el reglamento de las grandes ligas, además de condiciones y restricciones solicitadas para cada uno de los equipos. Vamos a aclarar un poco en qué consisten estas restricciones. Por ejemplo, podemos mencionar algunas. Ningún equipo puede jugar más de 20 días seguidos sin descanso. No se puede hacer jugar un equipo en un viaje de costa a costa sin un día de descanso. Otra restricción válida que nos podemos encontrar es que se debe evitar al máximo posible que las ciudades que cuenten con dos equipos jueguen el mismo día en un estadio. Eso se hace con la intención para que los medios de transporte no estén colapsados de gente. Además, la Major League Baseball permite a los equipos hacer pedidos especiales tales como jugar en una fecha determinada en casa, cerrar la temporada en casa, abrir la temporada como visitante, maximizar los días de descanso en casa, abrir en casa después del juego de las estrellas. A continuación vamos a explicar cuál ha sido
el aporte de las herramientas matemáticas de optimización para la programación de los juegos en las grandes ligas. Una nota curiosa es que durante 24 años la programación de los calendarios de los juegos fue un procedimiento que se hacía manualmente. Era un trabajo arduo y llevaba meses en hacerlo. Por supuesto, este era un método poco eficiente y muy rígido, cuando se introducían nuevas consideraciones o variantes o reprogramaciones en los calendarios. Desde el año 1982 hasta el 2004, un matrimonio, Holly y Henry Stephenson, fueron los encargados de armar el calendario de la Major League Baseball. En el año 1999 fue cuando comenzó la programación de los calendarios de los juegos en varias disciplinas deportivas mediante el uso de computadoras. Y no fue sino hasta el año 2005 en que fue contratada una firma profesional especializada en herramientas matemáticas computacionales de optimización para hacer la programación de los calendarios de los juegos de las grandes ligas. Estas herramientas de optimización matemática se adaptan muy fácilmente cuando se generan nuevas condiciones y restricciones. Las herramientas matemáticas usadas para la programación de los juegos del béisbol de las grandes ligas son las que están basadas en la programación lineal en enteros, que consisten en definir una función objetivo lineal y funciones de restricciones lineales también, que están constituidas por variables cuyo resultado está restringido a números enteros. El objetivo es maximizar la función objetivo tomando en cuenta las condiciones y restricciones. En resumen, se puede decir que la programación del calendario de los juegos del béisbol de las grandes ligas, usando herramientas matemáticas de optimización con el uso de computadoras, toma varias iteraciones para producir una buena programación. Existen enormes restricciones y se necesita definir las prioridades y restricciones. Se calcula que para la programación del calendario de los juegos de la Major League Baseball se tienen alrededor de 100.000 variables y 200.000 restricciones. Esta es una cantidad enorme de restricciones, por eso es que es vital el uso de las herramientas computacionales. Además de las que existen, surgen sin previo aviso, tales como lluvias, nevadas, realización de otros tipos de eventos que conllevan a reprogramaciones de los calendarios. Espero que la información de este video haya sido de utilidad y muchas gracias por su atención.